Muy bien, alumnas, el día de hoy nos toca razonamiento verbal. El tema de hoy es la inferencia, pero tú dirás, Miss, ¿pero por qué inferencia si eso ya hemos hecho anteriormente? Pero vamos a ver la inferencia de dos formas, la inferencia por deducción y por inducción. Aquí, donde está esta imagen de esta niña, acá podemos observar lo siguiente. Tenemos vestidos y una blusa con florecitas, ¿no? Vestido y una blusa con florecitas. ¿Qué podemos deducir o inferir? Estas son algunas conclusiones en las cuales podemos llegar nosotros, que son para una niña, que iremos a una reunión especial de mujeres. ¿Qué más podemos decir? Que nos dedicaremos a vender ropa para mujeres, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa inferir? Inferir es deducir o sacar simplemente conclusiones, partiendo de la información que tengamos como si fuéramos a investigar algo. Eso significa inferir, sacar una conclusión. Y para sacar conclusiones podemos hacerlo de dos formas o de dos maneras. Ahora, para inferir, por ejemplo, tenemos que tener una información. Esa información la tenemos que analizar y por último, llegar a una conclusión o conclusiones. ¿Ya? Ahora, veamos lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué conclusión o inferencia sacarías de las siguientes situaciones? A ver, si pides prestado un lapicero a tus compañeros y nadie te lo quiere dar, ¿qué es lo que puedes decir aquí tú? Acá puedes poner qué cosa. Y nadie te lo quiere dar y tú estás pidiendo que te preste a alguien lapicero, ¿no? De repente no te quieren dar. Una conclusión puede ser porque no te conocen. Porque no te conocen, coma. ¿Qué más puedo decir? De repente, no les caigo bien. No les caigo bien. ¿No es cierto? ¿Qué más puedes decir? Quizás no tienen, coma, etcétera. Entonces, ahí mismo te dice, escucha bien el enunciado, pides prestado un lapicero a tus compañeros y nadie te lo quiere dar. Entonces, hay diferentes formas, diferentes motivos, ¿no es cierto? Porque no te conocen o simplemente no les caíste bien o de repente tal vez no tienen para poderte prestar un lapicero, ¿no? Y tú puedes seguir agregando también otras conclusiones a las cuales tú puedes llegar. Aquí en esta, ¿qué me dice? Pasas por una panadería y sientes un olor a quemado. ¿Por qué razón sientes un olor a quemada? A quemado. De repente, tiene demasiado fuego, por eso es de que sentiste olor a quemado. ¿Qué más puedo decir yo? De que no hay nadie quien lo controle, ¿no? Es decir, está solo. No hay nadie quien vea, ¿no? Por qué razón se está quemando el pan o los pasteles, qué sé yo. ¿Qué más puedes decir? Coma, etcétera, vamos a ponerle ahí. Y pueden sacarse varias conclusiones. Ahora, en esta, la última, ya tú desarrollas las siguientes, ¿ya? A ver, si recibes tu libreta, entonces, y ves que tienes notas bajas, ¿por qué razón será? Yo puedo decir, porque no estudié. ¿Qué más puedo decir? Porque no me agrada, vamos a ponerlo así, no me agrada la asignatura. ¿Qué más puedo decir? No me cae la docente.
coma, etcétera. Tienes muchas conclusiones, ¿no es cierto? O bien la docente también o el profesor no se deja entender cuando explica, ¿no es cierto? O tú también puedes ser de que te gusta más el deporte y bueno, ya no le prestas atención tampoco a las asignaturas que a ti no te agradan. Hay, como te digo, diferentes conclusiones, ¿ya? A ver aquí. En esta ya tú contestas, hijo, ya lo haces en tu casa. Tu papá llega muy feliz de su trabajo. Puede ser muchas razones, ¿no? De repente el jefe le subió de sueldo. ¿Qué más? Se encontró con un amigo después de tiempo. ¿Qué más? Fue el cumpleaños de uno de sus compañeros de trabajo. ¿Qué sé yo? Hay diferentes conclusiones. Acá, te encuentras con un amigo y este te golpea. ¿Por qué razón? De repente, porque tuve un problema con él, no le devolví quizás un dinero que él me prestó. Hay diferentes conclusiones, como bien te digo. Aquí ya tú vas a contestar en estas dos partes, ¿ya? Ahora, cuando realizamos inferencias, podemos utilizar dos formas, como te digo. Primero, partir de varios datos hasta llegar a una conclusión, es decir, de lo particular a lo general. A esta forma se denomina inducción. Acá tenemos un ejemplo de inducción. Aquí, ¿qué estás haciendo acá? Mi familia, por ejemplo, dice, alista su ropa de baño y toallas de playa. Mi hermanito me pide bloqueador. Papá coloca la sombrilla en el carro. Mamá prepara una canastilla con frutas y refrescos. Entonces, acá tienes ya tu información. De esa información, simplemente tienes que llegar a una conclusión. A esa conclusión yo la conozco, ya sabes, con el nombre de inferencia. Entonces, ¿qué viene a hacer? ¿Qué me quiere dar a entender todos estos datos que yo tengo aquí? Que iremos a la playa. A esta forma, a este ejemplo que tú tienes, se le conoce con el nombre de inducción. Es decir, primero te dan un listado de lo que vas a hacer o recoges tu información o datos y al final llegas a la conclusión. Y cuando llegas a la conclusión, ¿no es cierto? Tienes una forma de inducción. Segunda, a ver, acá nos dice, como puedes ver en este caso, hemos partido de varios datos, ¿correcto? Como lo has podido observar. Y de acuerdo a ellos llegamos a una inferencia por inducción. El segundo caso, ¿cuál es el segundo caso? Es a partir de lo general. Es decir, como por decir, yo te pongo el título y tú de ahí sacas toda la información, ¿ya? Para dar datos que se deriven o dependan de él. Es decir, de lo general a lo particular. Es todo lo contrario al primer caso. Y a ese caso se le llama deducción. Uno es inducción y otro caso es deducción. Por ejemplo, Juanita sacó una C en la evaluación. Acá tienes tu información, ¿no es cierto? Pero ahora tú tienes que decir por qué habrá sacado Juanita esa C en la evaluación. Porque no estudió. Son muchos los factores, ¿ya? De acuerdo a este dato general podemos deducir o inferir lo siguiente, ¿no? Acá tenemos las respuestas. No estudió, no comprendió el tema a cabalidad, se puso nerviosa, copió mal, estuvo distraída durante las indicaciones. Entonces, eso viene a ser mi conclusión o la inferencia. En este caso nos dieron una información general y de acuerdo a esta hemos realizado una inferencia por deducción, ¿ya? Entonces, lo que tienes que saber es cuándo es una inducción y cuándo es una deducción. Está fácil y claro, creo yo, con los dos problemas o los dos casos que hemos podido observar. Ahora acá nos dice, indica si la inferencia es por inducción o por deducción. Si primero tienes acá los datos y llegas a una conclusión, ¿qué inferencia sería? Si ya hemos visto ya acá, primero los datos, como es en este caso, y luego llegas
a una conclusión. Sería una inducción, ¿no es cierto? Entonces acá tú tienes que poner, en la respuesta ya escribes tú en tu cuaderno inducción, ¿ya? Porque primero te dan los datos y al final llegas a la conclusión. Sería una inducción. En este caso, hoy fui al médico, es todo lo contrario, ¿eh? Hoy fui al médico. Si tú has ido al médico es por algo, ¿no es cierto? Entonces, acá te dice, tengo fiebre, siento escalofríos, estoy resfriada. Entonces, primero te están dando, ¿qué cosa? Lo general. De lo general estás yendo a lo particular. En cambio, acá de lo particular a lo general. Entonces, ¿qué inferencia sería? Es una inferencia por deducción, ¿ya? En la C, gané el concurso en matemática. ¿Será por qué razón? Porque estudié y practiqué todos los días, me esforcé muchísimo, participé en clases del profesor y bueno, te sacaste también muy buena nota y felicitaciones por el docente. Entonces, si tienes acá, estás yendo tú de lo general a lo particular. ¿De qué estás hablando? De una inferencia por deducción. Es igual que este caso, por deducción. Y acá, me puse una chompa. Papá cogió su saco. Mi mamá se puso el abrigo. Primero te están dando los datos. Estás yendo de lo particular a lo general. En conclusión, ¿cuál es? Hace frío. Entonces, ¿qué inferencia sería por inducción? Ese es un tema fácil, saber diferenciar cuándo es por deducción y cuándo es por inducción. Muy bien, actividades para casa. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu cuaderno? Escribe 2 ejemplos de cada clase de inferencia, 2 de inducción y 2 de deducción. Está facilísimo. Ya chicos, espero que hayan entendido. Esto es fácil. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, me lo dices eso por interno más bien. ¿Ya? Gracias y conmigo será hasta una próxima.